Señor, te damos muchas gracias porque en esta mañana, un domingo más, pues tu iglesia se reúne, Señor, y con el deseo de escucharte, con el deseo de abrir la Biblia y de ver lo que en ella hay y cómo ella puede hablar a nuestros corazones y puede penetrar hasta lo profundo de nuestra alma, Dios. Y te rogamos que lo que en esta mañana vaya a ser expuesto, Señor, lo que creo que está pues en la Biblia, pues sea palabra tuya y hables a nuestros corazones, Señor. Que tú pues en esta mañana nos confrontes, Señor, que tú nos animes, que tú nos alientes, Señor, que tú nos des esperanza y sobre todas las cosas, que tú seas glorificado, Señor, en todo lo que hagamos y en el tiempo de la predicación también, Señor. Ayúdanos a estar atentos a tu voz y a que la semilla caiga en la tierra de nuestro corazón y crezca y dé buen fruto, Señor. Amén. Amén. Creo que todas las personas, no solo los que estamos aquí, sino en general, siempre cuando hacemos algo, cuando decidimos pues, hacer alguna cosa, lo hacemos pensando en nuestros intereses, en algo que nos vaya a beneficiar. Me resultaría extraño a alguien que no le guste el fútbol, que se ponga una tarde entera 4 partidos de fútbol seguidos. Creo que nadie haría eso, ¿verdad? Todos siempre intentamos hacer cosas que nos gusten, que nos entretengan, que nos aporten algo con lo que nos sintamos bien. Y a veces incluso hay cosas que pueden parecer buenas, que pueden parecer que lo hacemos pensando en otros, pero en realidad la motivación que hay detrás sigue estando el yo, sigue estando el intentar nosotros pues, sentirnos mejor, estar más contentos o cualquier otra cosa. Las relaciones que tenemos, relaciones personales, normalmente siempre se basan en obtener algo a cambio de ellas. Si tenemos una amistad, en el momento en que, pues, por lo que sea, dejamos de llevarnos bien, nos discutimos, al final la relación se rompe, cada uno se va por su lado porque al final vemos que de la otra persona no vamos a obtener nada bueno. Lo mismo ocurre con los trabajos. Podemos estar en un trabajo contentos, podemos estar a gusto, con unas buenas condiciones, pero de repente hay un cambio de jefe, cambia alguna cosa, te cambian de función, te bajan el sueldo y buscas otro y te vas a otro trabajo y continuamos buscando siempre pues, el sitio donde estamos a gusto, el sitio donde estamos bien. Como decía, hay otras veces que quizá podemos hacer cosas pensando en los demás, en ayudar a otra persona, en intentar pues, ayudar a personas que tienen necesidades, que lo están pasando mal, pero aún estas cosas buenas a veces pueden estar enmascarando simplemente el sentirnos importante, el sentirnos mejor con nosotros mismos, el que la gente valore lo que hacemos, que la gente vea lo buenas personas que somos. Y es que, siendo sinceros, y creo que nos pasa a todos, siempre buscamos nuestro bienestar. Siempre intentamos buscar aquello que nos va a traer un beneficio, que nos va a traer algo bueno a cada uno de nosotros. Y a veces esto también ocurre cuando nos acercamos a Dios. Nos acercamos a Dios muchas veces buscando un bienestar nuestro, buscando la resolución de un problema, buscando que Dios nos traiga la solución o nos resuelva una situación que nosotros hemos intentado arreglar, que no lo hemos conseguido. Y muchas veces nuestra relación con Dios, tristemente, pues se puede definir así. Y en lo que vamos a ver hoy, hubieron unos hombres que iban buscando a Jesús y que lo iban buscando no por la persona de Jesús, no por quien Él era, sino porque le habían visto multiplicar panes y peces. Iban buscando a Jesús porque les había dado de comer. Veían en Jesús a alguien que les podía aportar algo bueno. Así que, si me queréis acompañar, los que tengáis Biblia, vamos a seguir en el capítulo número 6 de Juan y leeremos los versículos del 25 al 51. Juan, capítulo 6, y los versículos del 25 al 51. Os dejo que lo busquéis, los que tengáis Biblia digital o física, cualquiera de las dos valen. Juan 6, del 25 al 51. ¿Sí lo tenéis? Dice así: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque hayáis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará,
porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Aquellos que salieron detrás de Jesús, que habían querido hacerle rey en aquella montaña donde multiplicó los panes y los peces, finalmente lo encuentran. Y cuando lo encuentran, lo primero que le hacen es preguntarle: bueno, Jesús, ¿cuándo llegaste tú aquí? ¿En qué momento llegaste? Pero Jesús podría haber tomado algunos rodeos, haber tenido una conversación un poco más elaborada con ellos, pero va directo al grano. Y les dice: mirad, vosotros no venís aquí porque me busquéis a mí. Vosotros estáis aquí porque lo que queréis es que os dé de comer. Porque lo que queréis es que os dé panes, como hice ya la otra vez. Jesús les está diciendo: no estáis buscando las señales del Mesías. Estáis buscando llenar vuestra propia barriga, vuestro propio apetito. Y entonces Jesús les hace una recomendación en imperativo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Trabajad, les dice Jesús. Y ellos, pues rápidamente asocian la idea y dicen: bueno, Jesús, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué cosas tenemos que hacer para conseguir esto? Y Jesús les dice: que creáis en el que me ha enviado. Que creáis en el que me ha enviado. Y es que esta es la clave de la salvación y es la clave del ser humano. Por un lado, como hemos dicho, y muchas veces igual nos tenemos que meter nosotros en ese saco, vemos a Jesús como alguien que puede solucionar nuestros problemas. Vemos a Jesús como alguien a quien ir en necesidad cuando no llego a final de mes, cuando no me encuentro bien, cuando estoy un poco desanimado, cuando tengo algún problema. Y no digo que no tengamos que ir a Jesús en estas situaciones, debemos hacerlo. Jesús está accesible. Pero no solo cuando estamos en estas situaciones debiéramos ir. Mientras que Jesús a estos hombres les había alimentado, ellos decidieron ir a buscar a Jesús. Mientras veían algún provecho en Jesús, ellos decidieron acercarse. ¿Y cuántos hay que han ido así a Jesús y que hoy ya no están con nosotros? No digo que hayan muerto, sino que ya no están en la iglesia con nosotros. Que vinieron, quizá llegaron, se sintieron bien, se sintieron a gusto porque nos llevamos bien, porque nos queremos. Recibieron quizá alguna bendición de Dios, pero en el momento en que las cosas se torcieron, en el momento en que dejaron de tener sensaciones y sentimientos que tuvieron al principio, se cansaron,
y dejaron de seguir a Jesús, porque en realidad no buscaban a Jesús. Estaban buscando el saciarse, llenar su propio estómago, buscar su propio beneficio. Pero esta parte también muestra cuál es el corazón del ser humano. Estos judíos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poder poner en práctica la obra de Dios? Ellos buscaban saber qué tenían que hacer, qué cosas cumplir para poder obtener la salvación, para poder obtener el pan de vida que Jesús les estaba hablando. Y es que el ser humano, y muchas veces nosotros también así lo hacemos, busca maneras de redimirse, busca maneras de conseguir obtener salvación, busca maneras de conseguir que Dios nos vea de buena forma, por obras, por limosnas, por esfuerzos. Algunos los vemos en Semana Santa, se tapan la cabeza y salen con las vírgenes y los cristos a cuestas a llevarlos como muestra de penitencia, otros incluso se fustigan la espalda, otros se hacen heridas. Y Jesús les da la clave, que creáis en el que me ha enviado. Jesús, ¿qué obras tenemos que hacer para obtener la vida? Que creáis en el que me ha enviado. En otras palabras, no tenéis que hacer nada, judíos. No tenéis que hacer ninguna obra para poder salvaros. Y mira, da igual que tengas 9 o 10 años, da igual que tengas más de 70, esto nos aplica a todos los que estamos aquí en esta mañana. A todos. Da igual que te hayas casado, que seas un adolescente, que ya tengas hijos o que ya seas un anciano. Esa respuesta es para todos. Que creas en el que envió a Jesús. Nada más dice Pablo en Romanos 4 del 4 al 5. Pero al que obra no se le cuenta como gracia, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, es decir, al que no hace nada, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pablo está diciendo, mira, el que trabaja y el que se esfuerza en salvarse, todo lo que hace en realidad para él es una deuda con Dios. Pero el que no hace nada, el que solamente cree, para él esto es justificación. Para él esto es estar bien delante de Dios. Así que no podemos hacer nada por salvarnos, solamente creer en Jesús. ¿Qué hay que hacer para obtener la vida eterna? Nada. Y esto choca muchas veces con la mentalidad humana. Pero es lo que Jesús le estaba diciendo a estos judíos. No tenéis que hacer nada, solamente creer. Solamente creer en aquel que el Padre envió. Y esto nos aplica a todos los que estamos aquí, desde el más pequeño hasta el más mayor. Solamente cree en Jesús. No hagas nada más. Y con esta verdad, y con este reto que Jesús les pone de no hagáis ninguna obra para salvaros, Jesús les va a decir que Él es el único que puede saciar su hambre espiritual. Y ellos le hacen una pregunta. Bueno, ¿qué señales haces tú? ¿Qué es lo que tú haces para que nosotros creamos en ti? ¿De qué manera nosotros podemos estar seguros que tú eres quien dices ser? Y ellos utilizan un ejemplo bíblico, a Moisés. Moisés hizo que cayese pan del cielo. ¿Qué es lo que has hecho tú? Porque sí te hemos visto multiplicar panes, pero tú ya tenías los panes. Moisés hizo que cayera del cielo. ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuáles son tus evidencias de que tú eres el Mesías? Igual solo eres un milagrero, Jesús. Igual solo eres un poco charlatán y tienes algunos trucos para engañarnos. ¿Cuáles son tus obras? La pregunta es llamativa. ¿Por qué ellos habían visto a Jesús en su región durante meses sanando enfermos? Habían visto cuando estaban en la montaña antes de multiplicar el pan y los peces, lo habían visto sanar a muchos enfermos delante de ellos. Habían visto multiplicar el pan y los peces. Cuando Jesús en aquella boda transforma el agua en vino, era en esta región también, así que habían oído seguramente hablar de aquel milagro. Habían escuchado muchas cosas acerca de Jesús, pero aún así querían una señal. Querían algo más. Y es que el corazón del ser humano es insaciable. Siempre queremos más. Siempre queremos más. Y cuando vemos iglesias en las que se desmadran en los cultos, cada vez van a más, y van a más, y van a más. Y no es porque el Espíritu Santo se mueva más, es porque ellos necesitan más y se crean más circunstancias y se crean más situaciones en las que la gente busca saciarse. Demandaban señal. Jesús, ¿qué señal haces?
Y esto me recordaba las palabras de Pablo en 1 Corintios 1, 22 al 24. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero. Para los griegos, locura. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y es que las obras, los milagros, todo esto no vale de nada. ¿Cuántos hoy siguen pidiendo, dame una muestra de que Dios existe? ¿Cuántos siguen reclamando, Dios, haz una señal para que crea en ti? Y a veces Dios tiene misericordia y hace una señal, y hay gente que ha venido a la fe por medio de esto. Pero no es el modus operandi de Dios. Llega por la predicación. Por eso, no pensemos que la gente creerá porque ha visto señales. A veces decimos, ojalá el Señor sane a tal persona, porque su marido o su mujer creerán. Ojalá el Señor haga tal cosa, porque seguro que los que le rodean van a creer. Entre nosotros tenemos evidencias de que han habido sanidades y quien no creía sigue sin creer. Entre nosotros tenemos evidencias de personas que han visto milagros, que han experimentado milagros y ya no están entre nosotros. Ellos esperaban una señal como la de Moisés, una señal espectacular, el pan que caía del cielo. Al final Jesús lo único que hizo fue multiplicarlo. Era poco para ellos. Pero Jesús les dice algo. Les dice, mirad, el pan que vuestros padres vieron caer del cielo no era un pan que Moisés hiciese caer del cielo. Moisés no lo hizo caer, no os equivoquéis. El que lo envió fue Dios. Y el que ha enviado al pan verdadero, Jesús le está diciendo, el que me ha enviado a mí es Dios, es el que envió el pan en aquel momento, es el que envió el maná. Jesús no necesitaba hacer ninguna señal, Él era la señal. Él era la señal que los judíos necesitaban para creer. Y Él es la señal a la cual tú y yo tenemos que ir. Él es la señal que nos salva. Él es la señal que nos libra. Así que dejemos de buscar los panes multiplicados. Vayamos a la cruz, porque allí encontramos a Jesús, porque allí encontramos la saciedad que necesitamos. Jesús les hace entender que el pan de Dios no es el que alimenta el estómago, es el que alimenta el alma. Que el pan de Dios es el que nos sacia en nuestro interior. El maná que cayó en el desierto solamente era un símbolo del pan verdadero que realmente iba a llegar más tarde, que iba a llegar cientos de años después, del pan que alimenta y que da vida. Así que cuando Jesús les dice esto, los judíos le dicen, pues danos de ese pan. Si hay un pan mejor que el del maná, dánoslo que comamos. Y aquí ya Jesús se quita cualquier duda, cualquier velo que pudiese haber. Dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Una vez más, Jesús, ante estos judíos incrédulos, vuelve a utilizar la expresión yo soy. La misma que usó Dios en la zarza con Moisés, cuando Moisés le dijo, ¿y a quién diré yo al pueblo que me envía? Y Dios le dijo, el yo soy te envía. Pues aquí Jesús está volviendo a utilizar lo mismo. Yo soy, el que no cambia, el que es siempre igual. Aquellos judíos venían para que Jesús les diese de comer. Y ahora Jesús le estaba diciendo, tengo un pan mejor que daros. El pan que os sació y que estáis buscando, yo tengo uno más sabroso y más provechable para vuestra alma. Y este pan soy yo. Y le dice, si coméis de mí, nunca más tendréis hambre. Si bebéis de mí, nunca más tendréis sed. Y ahora dejadme por un momento que me dirija a los más jóvenes, porque cuando pensaba en esto, y pensaba cuando tenía vuestra edad, que me queda lejos, pero no mucho, andamos ahí, y pensaba en que tenéis toda la vida por delante. Toda una vida pues, en la que hacer cosas, en la que aprender cosas, en la que tomar decisiones, y que muchas veces vais a intentar llenar vuestra sed, vuestra alma de cosas que os van a ofrecer. Y aquí quizá los más mayores me diréis, Ángel, qué exagerado eres, pero si no lo veis ya, estará cerca. Os van a ofrecer tabaco,
os van a ofrecer porros, os van a ofrecer cocaína, relaciones sexuales, y pensaréis, Ángel, qué exagerado que eres. Mira, la edad media en España de empezar a fumar es 13 años. La edad media de empezar a fumar marihuana son 14. La edad media en la que se pierde la virginidad en España son 15 años. A partir de los 16 se empieza a tomar cocaína, LSD, pastillas alucinógenas y todo este tipo de cosas. Cosas que estáis viendo, estoy seguro. Y por mucho que yo os diga, o que vuestros padres os digan, o que otros os digan, oye, esto no lo hagáis, habrá cosas que las probaréis seguro, porque todos los que estamos aquí en algún momento hemos sido rebeldes. Y hemos hecho cosas que quizá no deberíamos hacer. Pero cuando lo hagáis y sintáis que eso nos llena, recordad que Jesús sí os puede llenar. Recordad que Jesús sí que os puede llenar vuestra alma de una manera que nada puede hacer. Y esto también es útil para los demás. En nuestra vida intentamos llenarnos de tantas cosas. Algunos buscan llenar su vida con tener hijos, otros con un buen trabajo, con una buena cuenta bancaria. Y la manera de examinar qué es lo que buscamos nosotros para llenar nuestra vida es analizando y diciendo, bueno, si ahora pierdo el trabajo, ¿cómo me sentiría? Si ahora mi cuenta bancaria se queda en números rojos, ¿cómo me quedaría? Si ahora mi hijo no cumple las expectativas que tengo en él, ¿cómo reaccionaría? Si ahora, no lo sé, llega una enfermedad, ¿de qué manera actuaría? Jesús es el único que puede saciarnos. Cuando intentamos alimentarnos de otras cosas, durante un tiempo nos llena, y esto es una realidad. Nuestra alma durante un tiempo se puede llenar de las cosas del mundo, pero llegará el momento en que querremos más. Recuerdo hace años, hablaba con un compañero, y decía, es que si yo ganara 2.000 euros, con ese trabajo podría estar toda mi vida. Y yo le dije, mira, si tú ganaras 2.000 euros, buscarías un trabajo para ganar 2.500. Y si ganaras 2.500, querías ganar 5.000. Y si ganaras 5.000, querrías ganar 10.000, porque el alma del ser humano nunca tiene suficiente. Por eso Jesús se presenta como al pan que si comemos de él, ya no vamos a tener hambre de nada más. Como el agua que si bebemos de él, ya no vamos a tener sed de nada más. Y no quiere decir que no tengamos del resto de cosas, pero no será nuestro sustento. El mundo ofrece muchas cosas, pero solo Jesús es el pan de vida. Solo Jesús es el que nos puede saciar de verdad. Y esta conversación continúa con otra confrontación que hace Jesús hacia estos judíos, ya que les dice que aunque ellos le han visto, aunque ellos tienen delante suyo al pan de vida, ellos continúan sin creer. Aunque tienen al pan del cielo delante de sus narices, ellos siguen sin creer. Y la clave de todo está en el versículo 37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Este versículo es un versículo que se repite a lo largo de todo el Evangelio de Juan. El Padre le da al Hijo, y el Hijo no rechaza al que viene hacia él. Lo que Jesús está presentando aquí es lo que en teología se conoce como el llamamiento eficaz. El teólogo Wayne Grudem lo expresa de esta manera, define de esta manera el llamamiento eficaz de Dios. Dice que es un acto de Dios Padre, que habla mediante la proclamación humana del Evangelio, en el cual Él llama a las personas a sí mismo, es decir, para Él, de tal manera que ellos responden con fe salvadora. Y esto es lo que Jesús le estaba diciendo a aquellos judíos. Aquellos que vienen al Padre por escuchar sus palabras, van a ir a Jesús y Jesús no les va a echar fuera. Jesús los va a tomar, Jesús los va a aceptar y, como veremos más adelante en el Evangelio, los va a meter dentro de su corral con el resto de sus ovejas. Pero este mensaje para algunos es duro, para algunos es un tropiezo. Para estos judíos lo fue. En el versículo 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos, de aquellos que estaban con él, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Después de que Jesús les dé testimonio que Él es el pan de vida y que necesitan comer y beber su sangre, los discípulos, muchos de ellos, acaban marchándose, acaban abandonando a Jesús, acaban volviendo por sus propios caminos, porque no era de aquellos que el Padre le había dado a Jesús,
En cambio hay otros, aquellos que el Padre sí que le había dado a Jesús, que responden: ¿a quién iremos? Tú eres quien tiene palabras de vida. Tú eres quien tiene palabras de vida real. Y esta es la eterna cuestión de por qué no creen muchos. Esta es la eterna cuestión de por qué hay tanta gente que no quiere saber nada de Dios. Por una parte, Dios nos los ha llamado. Y aquí entra nuestra lucha interna de decir, bueno, es que si Dios no los llama, Dios los condena. No, no es realmente así. Dios no lo ha llamado y ellos toman la decisión que quieren, no querer saber nada de Dios. No querer encontrarse con el Dios santo, con el Dios perfecto, con el Dios justo. No hay nada que a ellos les impida ir a Jesús, pero voluntariamente deciden que no quieren saber nada de Dios. Pero a nosotros se nos ha revelado este misterio. A nosotros se nos ha revelado el misterio de Jesús. Dios nos ha llamado y abrió nuestros ojos. Vimos a Jesús y creímos en Él. Y voluntariamente fuimos a Jesús, porque el Padre nos había llamado y el Hijo nos cogió y nos acogió como sus hermanos. Hemos sido arrepentidos y en fe hacia Jesús, y Él nos ha tomado como hijos de Dios. Pero como Jesús ya hizo en Jerusalén, ahora también lo va a hacer con estos de Galilea, y les va a hablar de cuál es su trabajo, de para qué Él está en la tierra. Versículos del 38 al 40 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y vuelve a decir: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús había venido a hacer la voluntad del Padre. Jesús había venido en un acto de obediencia, en un acto de humillación, en un acto de servicio a Dios, por amor a su Padre. Y separa esta idea en dos partes. Por una, dice que todos los que vayan a Él, ninguno se va a perder. Que todos los que van a Jesús pueden estar seguros de que no se van a perder de ninguna manera. Y que todos los que creen en Él tienen vida eterna. ¿Hay contradicción en esto? Pudiese parecer que la hay. Pero si analizamos el plan de salvación con el ser humano por parte de Dios, Dios llama al ser humano, nos llama a todo el mundo, en todo lugar, en todo el tiempo, a que el ser humano vaya a Dios y se arrepienta. Este es un llamado universal para todos. Todo el mundo ha recibido el llamado a arrepentirse de sus pecados. Y este llamamiento hoy en día se hace a través de la predicación. Por eso no debemos dejar de predicar el Evangelio. Por eso no debemos de dejar llevar las buenas nuevas de salvación a los que no creen. Y en aquellos que la semilla cae y da fruto, empieza un acto de regeneración en su interior. Lo que conocemos como el nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento en el interior. El llamamiento eficaz que hablábamos antes. Algo cambia en nuestro interior. Y aquí es donde Jesús dice: todo lo que me diere. Todos aquellos que han nacido de nuevo son aquellos que han sido dados a Jesús. Y esto en el ser humano produce arrepentimiento. Produce arrepentimiento porque la persona que ya ha nacido de nuevo, que vuelve a estar viva, que vuelve a ver con sus ojos espirituales, mira a Jesús, hermoso, guapo, santo, perfecto, lo ve limpio, lo ve como alguien digno de imitar, lo ve como alguien digno de servir, y entonces se mira a sí mismo, sucio, pecador, enemigo de Dios, y entonces se da cuenta la persona que solo puede arrepentirse, que solo puede postrarse delante de Dios y clamar por favor que le perdone. Clamar por favor que haya un milagro en su interior. Y aquí es donde vemos que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, aquel que se encuentra con Jesús, que ha nacido de nuevo, solamente puede creer en Él. Pero aunque esto es algo que nace de Dios,
es algo que se produce en el interior del ser humano. Y quiero ser muy claro en esto. Dios no fuerza a ninguna persona a creer en Él. Dios no tuerce la voluntad de nadie para que nadie vaya y crea en Él. Ninguno de los que hemos creído en Jesús hemos sido porque Dios nos obligara a creer en Él, sino que hemos ido voluntariamente porque hemos visto a Jesús. Porque nos hemos dado cuenta de lo maravilloso que es Jesús. Nuestros ojos han sido abiertos y hemos visto al Rey de la Gloria. Hemos visto a nuestro Salvador y entonces hemos creído en Él. Y finalizando la cadena de salvación, aquellos que van a Cristo reciben justificación ante el Padre, ya que por medio de la cruz Dios ya no nos culpa de nuestro pecado. Dios ya no nos culpa de nuestras malas obras, sino que hemos puesto nuestra fe en Jesús y ahora hemos sido adoptados como hijos de Dios. Nuestro nombre ha cambiado. Ahora somos hijos de Dios, hemos sido declarados santos y continuaremos santificándonos día tras día, tras día, tras día, tras día, hasta que el Señor vuelva, hasta que la obra se complete, hasta el final de nuestras vidas. Y durante todo este camino, nadie podrá arrancarnos de las manos del Señor. Nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Y esto es lo que en teología se conoce como perseverancia de los santos. Y el mismo teólogo de antes lo define así: doctrina de que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo son guardados por el poder de Dios y perseverarán como creyentes hasta el fin de sus vidas. Y que solo los que perseveren hasta el fin han nacido de nuevo verdaderamente. Esta es la evidencia de que somos cristianos, que perseveramos hasta el fin, que no abandonamos el camino. Y en estos Jesús cumplirá la voluntad del Padre. Yo lo resucitaré en el postrer día. Jesús promete que los que hemos creído en Él tenemos salvación eterna. Promete que llegará el día en que el dolor, en que las enfermedades, en que la tristeza, en que los miedos, en que las cargas, en que la desesperación, en el que todo aquello que tenemos en este mundo desaparecerá y eternamente tendremos gozo, alegría, felicidad, paz, sin pecado, sin enfermedades. Cristo nos resucitará en el postrer día. Y ante estas palabras tan revolucionarias para estos judíos, en las que Él abiertamente se estaba presentando como Dios, como el único que podía saciarles, los judíos empiezan a murmurar. Los judíos empiezan a hablar entre ellos y empiezan a analizar a quién tienen delante. Dicen, pero a ver, este de aquí no es Jesús, no es el hijo de José, que nosotros conocemos a su madre y a su padre, que conocemos a sus hermanos. ¿No es este? En otra ocasión en Nazaret, también los judíos empiezan a dudar de Jesús. Dicen, ¿no es este el carpintero? No le llamaban ni por su nombre. ¿No es este el carpintero el que nos hace las mesas? ¿El que nos hace las sillas? ¿El que cuando se nos estropea el techo viene y lo arregla? ¿Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Empiezan a dudar. Empiezan a querer entender. Y este es el gran problema del corazón del ser humano. Da igual lo evidente que sea que Dios está delante. Siempre busca más. Siempre busca una evidencia más. Siempre busca entender más. Siempre busca una excusa para huir de Dios. Estos judíos habían visto milagros de Jesús. Habían visto a enfermos que habían sido sanados. Jesús les había dado de comer con 5 panes y 2 peces. Y ahora preguntan, ¿quién es este? ¿Quién es el que tenemos delante? ¿Quién es? Quiero comprender cómo puede ser que el carpintero que el hijo de José y María vaya a venir a salvarnos. Si es de una familia pobre, si ha nacido en Nazaret, ¿qué puede salir bueno de Nazaret? ¿Qué puede salir bueno de allí? ¿Cómo va a ser el que nos salve? Por eso,
el gran problema, el gran reto para la salvación es creer. Si estos judíos Jesús les hubiese dicho, subid al monte y dad todo lo que tenéis y seréis salvos, lo hubiesen hecho al momento. Pero Jesús les dijo, creed en mí. Y entonces dijeron, ¿quién es este para que nosotros creamos en él? Cada uno de los que estamos aquí, sabemos por qué estamos aquí. Y cada uno podemos tener una opinión de los demás. Quizá pienses que alguno de los que estamos aquí no somos salvos, o quizá pienses que sí. Como decía el viernes en la predicación, la Iglesia tiene la autoridad por parte de Dios de declarar, de reconocer qué personas son creyentes y qué personas no lo son, qué personas realmente se les reconoce como miembros del reino de los cielos y cuáles no, y esto se hace a través de la membresía. Cuando una persona quiere formar a ser parte de la Iglesia, todos votamos, y cuando votamos lo que estamos diciendo es reconocemos que esta persona tiene una vida recta dentro del cristianismo, que su fe es verdadera y le reconocemos como uno más dentro del cuerpo. Y quizá haya personas a las que en algún momento hayan pedido membresía en una iglesia y se les haya dicho que no y realmente sí que eran hijos de Dios. Igualmente que habrán personas a las que quizás se les haya dicho que sí, realmente no sean hijos de Dios. Y es que las personas nos podemos engañar. Podemos dar una imagen que no es la real de nuestro interior, pero a Dios no le engañamos. Estos judíos empezaron a murmurar en sus corazones y Jesús vio lo que había en su interior. Y Jesús ve lo que hay en nuestro interior. Podemos engañarnos unos a otros. Podemos dar imagen y evidencia de que somos muy santos, pero ante Dios no lo engañamos. A Dios no le hacemos creer que somos diferentes a como somos. Él conoce cada uno de nuestros corazones. Y ojalá lo que vemos aquí sea lo que realmente hay en nuestro interior. Que el Señor no tenga que llamarnos la atención. Y si estamos en esa situación de que lo que se ve no es lo que hay realmente, entonces ve a Jesús arrepentido. Porque como hemos leído, Jesús no echa fuera a aquel que va y que cree en Él. Así que no pierdas la oportunidad si estás así. Y si antes Jesús les ha explicado cómo Dios llama a los suyos, en los versículos del 36 al 40, ahora del 44 al 51 va a volver a decirles lo mismo. Y les va a explicar por qué ellos no van a Jesús y por qué no creen en Él. Dice así, en Jeremías 31, del 31 al 34, «He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice antes con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y Jesús cita aquí al profeta Jeremías para decirle a los judíos, no creéis porque no queréis creer. No creéis porque no os da la gana de creer. Jesús les estaba diciendo, Dios hizo un pacto con vuestros padres y ellos lo rompieron, pero aquel pacto sigue vigente hoy para la Iglesia, sigue vigente para el verdadero Israel, para aquel que está compuesto por judíos y por gentiles. Pero ya no hará falta un profeta que hable por boca de Dios. Ya no hará falta una persona que os diga lo que Dios dice. Tendréis la Biblia y tendréis a alguien en vuestro interior, el Espíritu Santo. Dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, es decir, el Espíritu Santo no viene para traer nuevas revelaciones, no viene para traer cosas nuevas y diferentes, no hablará cosas suyas propias. Él, sino que hablará todo lo que oyere. Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, es decir, todo lo que ya ha sido dicho, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y es que desde el más pequeño hasta el más mayor necesitamos al Espíritu Santo que nos hable. Necesitamos al Espíritu Santo que nos guíe. Necesitamos al Espíritu Santo que nos recuerde las palabras de Jesús. Quienes nos ponemos aquí a predicar solamente cogemos la Biblia, intentamos analizarla y exponerla para que todos crezcamos. Nosotros somos los primeros que crecemos. Nosotros somos los primeros a los cuales Dios nos confronta con nuestro pecado. Nosotros somos los primeros que Dios nos anima o nos da algún palo. Y no venimos a traer nada nuevo. Tenéis que exigirnos a nosotros que no vengamos a traer nada nuevo, que vengamos a traer lo que Dios ya ha revelado y que por medio del Espíritu Santo eso cale en nuestro corazón y nos haga crecer, desde el más pequeño hasta el más grande, a todos. Y acabo ya, aquellos que hemos recibido el llamamiento de Dios, que hemos respondido con fe, hemos sido enviados por el Padre. Y Jesús, en los últimos versículos del texto, del 47 al 51, dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús le decía a estos judíos: mira, vuestros padres comieron pan del cielo y acabaron muertos. Acabaron muriendo al final. Y él dice: pero yo os traigo un pan, yo soy el pan del cielo. Y si de mí coméis, viviréis eternamente. Si de mí coméis, no solo no vais a tener hambre de nada de este mundo, sino que vais a asegurar vuestra eternidad. Si de mí coméis, viviréis eternamente, porque Él es el pan que ha venido del cielo. Y la semana que viene profundizaremos en la idea de comer su carne y beber su sangre, porque Jesús seguirá en este discurso, pero por no hacernos más largo, no lo hemos metido aquí. Y tenemos que preguntarnos: ¿qué pan estamos comiendo? ¿Cuál es el pan de que te alimentas cada día? ¿Cuál es el pan con el que intentas saciar tu alma? ¿Por qué sigues anhelando el maná del desierto cuando el verdadero pan que ha venido del cielo lo tienes accesible cada día? ¿Por qué seguimos buscando la señal cuando la señal se ha clavado en una cruz y nos dice que nos acerquemos a Él? Come del pan que es Jesús. Come de Jesús cada día. Come de su carne y bebe de su sangre. No necesitamos nada más. Jesucristo es suficiente. Ve a Jesús arrepentido si te has alejado. Y Él promete que aquel que va hacia Él, Él no los echa. Y que aquel que le pertenece, nadie lo arrebatará de su mano. Él promete vida eterna y una resurrección gloriosa. Esta es nuestra esperanza. Este es nuestro motivo para vivir. Este es el motivo por el que podemos ser felices cada día de nuestra vida. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres el pan que vino del cielo. El pan verdadero, Señor, el que, si comemos de ti, estaremos saciados para siempre. La sangre que nos ha salvado y que nos ha rescatado. Y perdónanos, Señor, por tantas veces buscar otros panes, por tantas veces intentar saciarnos con el pan que da el mundo, Señor. Perdónanos y haznos volvernos a ti, Señor, y que quien no te conozca se vuelva en arrepentimiento y fe, Señor, que crea en ti y que pueda vivir eternamente. Y gracias, Señor, por esta promesa tan maravillosa de que tú nos resucitarás. De que tú, Señor, vendrás y si no hemos muerto, Señor, nos llevarás contigo en las nubes. Y si hemos fallecido, tú nos darás ese cuerpo glorificado, Señor, y nos levantarás de entre los muertos. Y en esta mañana queremos glorificarte, queremos alabarte, queremos bendecirte porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres el pan que ha venido, Señor, y que ha saciado nuestra vida por completo.
Así te queremos cantar, te queremos bendecir, te queremos alabar con nuestras palabras y que tu nombre sea exaltado en esta iglesia, en este grupo de santos que te bendicen, que te alaban y que te glorifican, Jesús. Amén.